Muy buenos días, honorables concejales de la Comisión Tercera Administrativa de Asuntos Generales. Siendo las 10:25, le damos inicio a la sesión para estudio en el primer debate de los proyectos. Ay, no tengo para los tres proyectos que se vienen para el estudio. Entonces, por favor, señor secretario, sírvase a leer el orden del día. Buenos días, señor presidente de la Comisión Tercera Administrativa de Asuntos Generales, honorables concejales de la Comisión Tercera Administrativa, concejales del municipio de Granada que nos acompañan, que no pertenecen a la comisión pero que tienen voz y no voto, personas que nos siguen a través de las redes sociales del Consejo Municipal de Granada, parte administrativa. Consejo Municipal de Granada, Meta, Comisión Tercera Administrativa y Asuntos Generales, 22 de mayo de 2025, orden del día. Primero, llamada a lista y verificación del quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, estudio en primer debate del proyecto de acuerdo por medio del cual se crea el Día del Gestor y la Gestora Cultural con el fin de reconocer y exaltar los diferentes actores culturales, sectores o sectores de las industrias culturales y creativas, todas las áreas artísticas del ecosistema de las culturas, las artes y los saberes. Ponente, el honorable concejal Jimmy Villamil Calderón. Cuarto, estudio en primer debate del proyecto de acuerdo por el cual se prohíbe la comercialización de animales vivos en plazas de mercado, el espacio público, y se regula su comercialización en otros establecimientos y se dictan otras disposiciones. Ponente, el concejal Jimmy Villamil Calderón. Quinto, estudio en primer debate del proyecto de acuerdo por medio del cual se crea e institucionaliza el modelo Soy Concejal como mecanismo de participación ciudadana del Consejo Municipal. Ponente, concejal Jimmy Villamil Calderón. Sexto, proposición de asuntos varios. Séptimo, cierre. Primero, llamada a lista y verificación del quórum. Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo. Presente, secretario. José Alfredo Arias Delgado. Jimmy Villamil Calderón. Presente. William Fernando Arias Giraldo. Presente. Joan René Castaño Gallo. Buenos días, presente, señor secretario. Contestaron a lista 4 integrantes de la Comisión Tercera Administrativa de Asuntos Generales. Ausente del concejal José Alfredo Arias Delgado. Hay quórum para iniciar la Comisión Tercera Administrativa de Asuntos Generales. Nos acompañan con voz pero sin voto la honorable concejal Derly Parra Molina, quien es autora de uno de los proyectos de acuerdo. Segundo, aprobación del orden del día. Se pone en consideración el orden del día, se abre la discusión, sigue en discusión, anuncio que queda cerrado. ¿Cómo votan los honorables concejales? Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo. Positivo. José Alfredo Arias Delgado. Jimmy Villamil Calderón. Positivo. William Fernando Arias Giraldo. Positivo. Joan René Castaño Gallo. Positivo. Es aprobado el día por los 4 integrantes de la Comisión Tercera Administrativa de Asuntos Generales presentes. Ausente del concejal José Alfredo Arias Delgado. Tercero, estudio en primer debate del proyecto de acuerdo
por medio del cual se crea el Día del Gestor y la Gestora Cultural con el fin de reconocer y exaltar los diferentes actores culturales, sectores, subsectores de las industrias culturales y creativas, todas las áreas artísticas del ecosistema, de las culturas, las artes y los saberes. Ponente, el honorable concejal Jimmy Villamil Calderón. Recordar, señor presidente, que para el estudio de este proyecto de acuerdo se había hecho invitación al secretario de Educación, Cultura, Deporte y Recreación para el día de hoy, al igual que la autora del proyecto, la concejal Derly Parra Molina. Se comunica el señor Elkin, licenciado Elkin, me dice pues que ya viene en camino, pero pues que por el tema del aguacero estaba mirando cómo llegar. Entonces, señor presidente y señor ponente, estamos entonces en el estudio en primer debate del proyecto de acuerdo del gestor cultural. Pido la palabra. Tiene la palabra. Bueno, buenos días para todos, a los compañeros de la comisión, a los que se conectan por redes sociales. Voy a dar lectura a mi ponencia en primer debate del proyecto por medio del cual se crea el Día del Gestor y la Gestora Cultural con el fin de reconocer y exaltar los diferentes actores culturales, sectores, subsectores de las industrias culturales y creativas, todas las áreas artísticas del ecosistema de las culturas, de los artes y los saberes. Señor presidente, pues el orden de los factores no altera el producto en este caso. Él puede hacer lectura de su ponencia y luego de la ponencia pues hacemos lectura del proyecto de acuerdo. Sí, hago primero la lectura de la ponencia, luego el secretario que nos haga la lectura del proyecto y luego la autora del proyecto para que dé sus opiniones antes de iniciar la discusión. Honorables concejales de la Comisión Tercera Administrativa y de Asuntos Generales, en cumplimiento de la Constitución Política Colombiana, lo ordenado por la Ley 136 del 94 y Ley 1551 del 2012, por el cual se dictan las normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Acuerdo 008 de 2015, Reglamento Interno del Consejo Municipal de Granada Meta, y por designación de la presidencia de la corporación, me correspondió realizar la ponencia en primer debate al proyecto de acuerdo de mención, presentado por la honorable concejal Derly Parra Molina. Competencia. El Consejo Municipal de Granada Meta es la corporación competente para conocer, estudiar y debatir, y si así lo consideran de acuerdo a la Constitución y la ley, aprobar los proyectos de acuerdo presentados por los concejales, los alcaldes, y en materias relacionadas con sus atribuciones por los personeros, los contralores y las juntas administradoras locales. También podrá ser de iniciativa popular de acuerdo con la ley estatutaria correspondiente en el artículo 71 de la Ley 136 de 1994. Antecedentes. La honorable concejal Derly Parra Molina radicó ante la Secretaría General del Consejo Municipal de Granada Meta el presente proyecto de acuerdo para que se surta el respectivo trámite. Desde el punto de tercero, marco jurídico. Desde el punto de vista jurídico, esta iniciativa se encuentra sustentada en las siguientes disposiciones legales. Artículo 287 y 312 de la Constitución Política Colombiana, Ley 1185 del 2008, Ley 814 del 2003, COMPES 3659 del 2010, Ley 397 de 1997, Ley 666 del 2001, Ley 466 del 2021. Para la elaboración de esta ponencia se adelantó la revisión de la exposición de motivos que justifican esta iniciativa y el contenido del proyecto. En el objeto del proyecto de acuerdo, la autora refiere
que busca el reconocimiento a los actores culturales del municipio de Granada Meta, tanto de la zona urbana como de la zona rural, donde se resalta su labor al crecimiento cultural y artístico, su impacto, la salvaguarda, la transmisión de saberes y el apoyo hacia la diversidad cultural de las nuevas generaciones, pero también busca la dignificación de la profesión del gestor y la gestora cultural en el municipio. En el estudio de los considerandos, la parte considerativa del proyecto de acuerdo se dirige a presentar los argumentos legales que sustentan la iniciativa. Vemos que en el articulado consta de 3 artículos: 1, el objeto; 2, el día del gestor y la gestora cultural; y 3, la vigencia. En la exposición de motivos argumenta la autora que el propósito es establecer el reconocimiento a los actores culturales del municipio. Y en las conclusiones, de acuerdo al análisis minucioso realizado del presente proyecto de acuerdo, en lo personal me parece que es importante la labor que realizan los gestores y las gestoras culturales desde cada una de las áreas que desempeñan y que ayudan en la formación de nuestros niños, jóvenes, adolescentes, madres cabezas de hogar, adultos mayores. De ahí la importancia de que su trabajo y dedicación sean reconocidos públicamente y que se busquen espacios y recursos por medio de políticas públicas para su dignificación. Por ese motivo, mi ponencia es positiva para estudio en primer debate por parte de la Comisión Tercera Administrativa y de Asuntos Generales. Solicito a la Secretaría de la Comisión para que se inviten a los funcionarios competentes y a la comunidad para que se surta el correspondiente debate. Cordial saludo, Jimmy Villamil Calderón, concejal Partido Colombia Justa Libre, exponente. El secretario, listo, que doble día la ponencia. Entonces, vamos a hacer lectura entonces al proyecto de acuerdo, después de leer la ponencia del concejal Jimmy Villamil. Proyecto de acuerdo por medio del cual se crea el Día del Gestor y la Gestora Cultural con el fin de reconocer y exaltar los diferentes actores culturales, sectores, subsectores de las industrias culturales y creativas, todas las áreas artísticas del ecosistema de las culturas, las artes y los saberes, considerando que el decreto 763 de 2009, por medio del cual se reglamentan parcialmente las leyes 814 del 2003 y 397 del 97, modificada por medio de la ley 1185 del 2008 en lo correspondiente al patrimonio cultural de la nación de naturaleza material, que el decreto 2941 del 2009, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1397 del 97, modificada por la ley 1185 del 2008 en lo correspondiente al patrimonio cultural de la nación de naturaleza inmaterial, que el decreto 352 del 2004 reglamentaría la ley 814 del 2003, por el cual se reglamenta los artículos 7, 9, 12, 14 y 16 de la ley 814 de 2003, fomento de la actividad cinematográfica, que el decreto 826 de 2003, Constitución del Libro y Lectura, que el COMPES 3659 del 2010, Política Nacional para la Promoción de la Industria Cultural en Colombia, que el artículo 87 de la Constitución Nacional es las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 1. Gobernarse por autoridades propias. 2. Ejercer las competencias que le corresponden. 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 4. Participar en las rentas nacionales. Que mediante el artículo 3.2 de la Constitución Nacional, en cada municipio habrá una corporación político-administrativa elegida popularmente para periodos de 4 años, que se denominará Consejo Municipal, integrado por no menos de 7 ni más de 21 miembros según lo determina la ley, de acuerdo con la población respectiva. Esta corporación podrá ejercer control político sobre la administración municipal. Que mediante la ley 397 del 97 establece el marco normativo para la promoción, protección y desarrollo de la cultura en el país. Esta ley reconoce el valor del patrimonio cultural y la diversidad cultural de Colombia y define la responsabilidad del Estado en la promoción de las artes y la cultura. Que mediante la ley 666 del 2001, que para los gestores y las gestoras culturales esta ley es crucial, ya que asegura un flujo constante de recursos que pueden ser utilizados para apoyar iniciativas culturales, formación artística y preservación del patrimonio.
que mediante la Ley 466 del 2021, que reconoce y promueve la dignificación y formalización de su labor, esta ley establece medidas para mejorar las condiciones laborales de los gestores y gestoras culturales, incluyendo el acceso a la seguridad social y beneficios laborales, así como la profesionalización de su trabajo mediante programas de formación, certificación y reconocimiento público. Que por lo anteriormente expuesto acuerda, artículo primero, objeto, exaltar a los gestores, gestoras, actores culturales de todas las áreas artísticas, de las industrias culturales y creativas, de todos los sectores y subsectores del ecosistema cultural de las culturas, los artes y los saberes del municipio de Granada Meta, en su zona urbana y rural, centros poblados de todas las edades, teniendo en cuenta la diversidad y pluriculturalidad cultural del territorio. Artículo segundo, Día del Gestor Cultural y la Gestora Cultural. Que la fecha de exaltación será el 31 de julio de cada año, día del nacimiento del padre Jorge Schagner Kleinberg. Se escoge como homenaje a su labor musical, artística y su legado, que influenció en especial a los jóvenes niños y niñas de la banda Don Bosco. Se concentró en ser fiel reflejo de ese espíritu cristiano que predicó en persona y en acción, y que donó a los granadinos la música de su himno municipal, como también les acercó términos como melodía, ritmo y armonía, desconocidos en un momento y que se tomaron familiares y comunes. Por más de 30 años, Granada vio pasar generación tras generación de músicos de la banda de Don Bosco, verlos crecer y formar sus propios proyectos de vida, muchos de ellos relacionados al mundo de la música, desde los directores de otras bandas, como también mariachis, maestros, musicales, instrumentalistas en orquestas nacionales e internacionales. Artículo tercero, vigencia, presente acuerdo el presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación y publicación. Publíquese y cúmplase proyecto de acuerdo presentado a iniciativa del honorable concejal Derly Parra Molina, da en Granada Meta los días del mes de mayo y 25, Kevin Nacional Boya, presidente, René Gavito, secretario general. Señor presidente de la comisión, concejal Joan René Castaño Gallo, señor ponente del proyecto de acuerdo Jimmy Villamil Calderón, demás honorables concejales de la comisión tercera administrativa, señora ponente del proyecto, o autora, perdón, del proyecto de acuerdo Derly Parra Molina, licenciado Elkin Mendoza, secretario de Cultura del municipio. Ya está leído el proyecto de acuerdo como fue presentado por la autora, la doctora Derly Parra Molina, y también pues ya fue dado a conocer la ponencia del concejal Jimmy Villamil Calderón para que continúen con el estudio de este proyecto de acuerdo. ¿Algún concejal necesita el uso de la palabra? Pido la palabra. Tiene la palabra. Bueno, quiero agradecer a la comisión administrativa por estar hoy dándole debate dando primer debate de este proyecto tan importante, que ya había sido presentado en un momento anterior, pero que no había tenido la oportunidad de tener quórum para poderse debatir. Así las cosas, creo que voy a hacerlo de manera muy resumida, porque es un proyecto que ya se conoce, que ya se hizo una exposición de motivos, pero que desde luego, y usted que está aquí hoy, secretario, gracias también por estar aquí, gracias al ponente. Si bien es cierto, es algo muy mínimo porque estamos hablando de institucionalizar el Día del Gestor Cultural, no estamos diciendo que tengan que hacer una inversión mayor en tal actividad o en tal institucionalidad. Es algo tan sencillo como lo que ya está en el marco fiscal de mediano plazo, y aquí no estamos diciendo que ustedes tienen que hacer un traslado presupuestal para poderlo celebrar. Decir que se le hace un reconocimiento a alguien va desde unas palabras, una expresión de gratitud, hasta un homenaje con una fiesta, ¿no? O sea, nosotros dejamos muy abierta cómo hacerlo, lo dejamos a consideración de ustedes y con todo el respeto que ustedes se merecen, de en qué términos lo hagan. Digamos que el proyecto no está condicionando la forma como se haga. Aquí lo único que está diciéndose es, por favor tengan en cuenta a los gestores culturales,
para un reconocimiento, y tengo que decirlo por qué. Lo primero es porque los gestores culturales ayudan a construir tejido social, digamos que ellos son los que establecen puentes entre los diferentes sectores y nos ayudan muchísimo a construir sociedad. Y más en las condiciones como está la región del Ariari, yo creo que es fundamental apostarle a la cultura. Hacerles un reconocimiento es realmente motivarlos a que sigan haciendo su trabajo. De otra manera es visibilizar ese trabajo que han hecho. Muchas veces silencioso, otras veces con todo el sacrificio, porque no siempre se cuentan con los recursos económicos para hacerlo. Sin embargo, le siguen apostando a la cultura y desde luego al turismo, porque muchos de ellos también concluyen en eso. Quiero decirles que ellos no solo generan la parte cultural, sino, como lo decía antes, reactivan turismo, es decir, dinamizan la economía. Cuando usted ve todo el trasfondo que tiene la cultura, lleva a digamos que, afianzar muchos más sectores que la misma cultura, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, y eso es lo que quiero, pues, digamos que darle importancia hoy. Así que, secretario, yo sí lo invito a que haga parte de este proyecto. Sé que su merced tiene la mejor actitud y la ha tenido, y sé que es muy cercano a esos sectores, de que hagamos realidad de esto. Para ellos es importante, no solo porque tienen el reconocimiento y la muestra de gratitud a un trabajo que vienen haciendo, sino porque ellos también presentan proyectos al Ministerio de Cultura para los incentivos, y esos incentivos tienen mucho, toman mucho en cuenta esos reconocimientos que se le hagan, ¿sí? Así que para ellos es importante tenerlos. Si bien es cierto que nosotros como municipio no podemos compensarles económicamente como tiene que ser, pero ellos sí lo pueden, digamos que, gestionar con un ministerio, pues lo mínimo que podemos hacer nosotros es colocar ese granito de arena para que ellos puedan tener muchos más argumentos para solicitar un incentivo. Ese es, digamos, que es mi objetivo. Así que yo lo coloco a consideración de ustedes, Comisión Administrativa de la Secretaría de Cultura y Turismo del municipio, pues que tengan a bien darle, digamos que, este bonito gesto a ese sector. Y termino diciendo que porque el 31 de julio, porque es el día del cumpleaños de el padre Jorge Scheiner, una persona, quizás el máximo exponente de la gestión cultural del municipio, una persona que ha dejado un legado muy grande, que ha dejado una semilla artística en muchos granadinos, y que también merece un reconocimiento. Entonces, es eso, quería ser breve en mi intervención y lo someto a su consideración. Pido la palabra, señor vicepresidente. Tiene la palabra, concejal. Ya que, buenos días, señor secretario Elkin Mauricio Mendoza, ya que la doctora Derly pues está mencionando que es un proyecto importante, a mí me gustaría saber, secretario, si en algún momento, antes de radicar el proyecto acá para su aprobación, Pido la palabra. ¿se hizo alguna articulación con la administración municipal o con ustedes como secretaría, señor secretario? ¿Puedo hacer una antes de la respuesta del secretario, por favor? Presidente, por favor. Tiene la palabra. Antes de que de pronto el licenciado responda quiero decirles que este proyecto lo he presentado y he contado con la asesoría de un experto en temas culturales, el señor Corpas, y cuando se realizó el proyecto se presentó al área jurídica de la Secretaría de Cultura. Ellos hicieron unas sugerencias frente a unos términos, o sea, una palabra, un vocablo, que consideraban que no era el adecuado para colocar ahí, y se le hicieron los respectivos ajustes que la Secretaría, que el área jurídica de la Secretaría consideró. Por lo tanto, este proyecto que hoy estamos radicando tiene el visto bueno de la parte jurídica de la Secretaría y las observaciones corregidas frente a lo que ellos consideraron que debía realizarse. Quería hacer esta, digamos, precisión para que sepan que el asesor, la persona que me ayudó a construir este proyecto, lo hizo en su momento. Gracias.
Pido la palabra ahí después del secretario. Listo, bueno, agradecerles por esta invitación. Lo decía la honorable concejal Derli, es algo importante para los gestores. Esta idea pues nace del mismo, pues de los mismos cultores. En algún momento se trajo un aporte de un asesor que trabajaba con el Ministerio del Interior para que ilustrara a los demás gestores culturales del municipio para que los capacitara en el sentido de cómo presentar los proyectos ante el ministerio y los diferentes estímulos que da el Ministerio de Cultura. De ahí nace el tema de lo del gestor cultural y pues bueno, hoy día pues ya tiene un ponente acá en el Consejo Municipal. Revisando el proyecto, tenemos varias cosas que no quiere decir que no estemos de acuerdo con él, simplemente es de que tendríamos que entrar a como un evento más de lo que tenemos nosotros en el sector cultura, ¿sí? Independientemente de que es cierto, no necesita más plata, pero pues entraría que con la misma plata que nosotros tenemos hoy día, tenemos que ingresar un evento más, que sería la conmemoración del Día del Gestor Cultural. Ahora bien, que miremos a ver cómo es que se van o a quiénes se van a condecorar, cuántos se van a condecorar, para que no quede, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 5 cada año, cuántos, eso de pronto sería bueno que quedara. Como se va, yo sé que estoy casi que seguro que si al gestor cultural se le hace la conmemoración, el reconocimiento mediante la radio, los medios de comunicación y se le entrega la nota de estilo, pues probablemente algunos van a decir tanto esfuerzo para que nos entreguen esto, pues algunos podrán pegar el grito en el cielo y no les va a gustar. No sé si ustedes, el municipio tiene acá 3 escalas de condecoraciones. Tiene el colono de oro, el canaguaro de plata y el puente de bronce. Sería que estableciéramos esos 3 modelos que hay para saber si pueden ser 2 o pueden ser 3 o pueden ser 4 al año. Porque pues también tenemos, si queda a discrecionalidad del señor alcalde, entonces muy probablemente el Consejo Municipal de Cultura diga, pasaron por encima de nosotros, para nosotros también poder decir, esta persona tenía que ser condecorada o tenía que ser exaltada el Día del Gestor Cultural, ¿sí? Entonces sería como que bueno también de que dentro del proyecto de acuerdo el Consejo Municipal de Cultura aporte a quienes pueden ser exaltados en ese día. Que sea el 31 de julio no habría ningún problema. Que sería también, es una propuesta ya muy mía, que pues vaya en el marco también del Festival de la Cosecha. Hay público, hay una tarima, hay un sonido, hay una logística que ya puede estar garantizada para que la persona que vaya a ser conmemorada o exaltada ese día pues pueda estar. Está el tema de las carrozas también ese día. Ustedes estuvieron el año pasado donde hicieron unos reconocimientos en la tarima principal a algunos agricultores, entonces se puede aprovechar esa connotación para que ese día también pueda celebrarse o hacer la exaltación del día, porque pues ya está creado a nivel nacional, simplemente es que lo adoptemos o que se adopte acá para que sea la conmemoración del Día del Gestor y la Gestora Cultural, así como ya está creado el Día de la Afrocolombianidad, ya simplemente se conmemora ese día. Entonces son como las cositas que de pronto que quedaran más en el proyecto de acuerdo, como para que no quede decir no, ¿a quiénes? Y simplemente quede a dedo y no pasar por encima también del Consejo Municipal de Cultura, quienes tienen sus representantes de cada sector ahí en el Consejo. Entonces, si hay alguna otra duda que la vayamos aclarando aquí en la discusión, con todo gusto la vamos haciendo. Pido la palabra.
Presidente, Tiene la palabra el concejal Kevin. Muchas gracias. Señor secretario, me gusta que usted haya traído al tema de que esto es una petición de los mismos cultores. No sé si usted estuvo en esa reunión, creo que no. Pero su secretaría tiene conocimiento de este requerimiento que hicieron los cultores desde esa reunión, que si no estoy mal fue el año anterior, donde estaba este señor Diego Reynoso, que fue el que habló por su secretaría, donde esta institución del Ministerio del Interior ha hablado con ustedes en varias ocasiones. Sin embargo, pese a que llevamos 1 año y 5 meses del mes de 2025, este proyecto, aunque fue rechazado como autora ya en una ocasión de la doctora Erly, ustedes como administración no han mostrado la voluntad de radicarlo en este consejo municipal como administración municipal y acogiendo esos temas que usted hoy viene y nos dice acá, pero que no han sido capaces de aterrizarlo, teniendo todo el equipo técnico, el equipo jurídico y teniéndola tan clara. ¿Por qué no han hecho un proyecto de acuerdo ustedes como administración? Si quiere se lo dan a un concejal de los de ustedes para que venga, que este consejo se tramite con las condiciones de ustedes y se pueda condecorar a esos y reconocer el Día del Gestor Cultural. A mí me causa, y de pronto es fruto del desconocimiento, señor secretario, me gustaría que quedara en el acta, si usted cree, porque partiendo desde ahí es donde la comisión debe dar su debate. Usted, el consejo no puede tramitar a iniciativa de concejales proyectos de acuerdo que tengan implicación fiscal, eso es claro. Si lo hacen, cometerían una irregularidad. Yo quiero que usted sea muy responsable y nos diga, que quede en el acta, si usted considera que este proyecto de acuerdo tiene responsabilidad fiscal, porque si es así, los concejales no podrían tramitarlo, ¿sí? O al contrario, le podría yo manifestar y lo haré llegar a su despacho, señor secretario, amplia jurisprudencia que dice, ¿sí? O si no, entonces ninguno podríamos hacer ningún proyecto de acuerdo del Consejo Municipal, ¿sí? Lo que nosotros no podemos es destinar partidas presupuestales, ni decirle a ustedes que va a movilizar del PAE tanto para el día de la condecoración del gestor cultural. Eso es lo que no podemos hacer, pero nosotros sí podemos hacer, que es lo que se busca con estos proyectos de acuerdo, es tirar una línea para que usted a través de su plan de trabajo, del POAI, de todos los rubros presupuestales, condecore este tema. Ustedes ponen un ejemplo, lo ponían los concejales la vez pasada que se cayó el proyecto de acuerdo en un en vivo, en una entrevista. Es que ya existe, ¿sí? Es que ya existe eso a nivel nacional. Quiero que ustedes vayan, ¿leyeron al menos ese proyecto de ley? En la parte de impacto fiscal, ¿leyeron qué escribieron los senadores? Que no tiene impacto fiscal. Pero viene usted y nos dice que sí tiene impacto fiscal, ¿sí? Cuando los senadores que crearon la ley, que crearon el Día del Gestor Cultural, en su exposición de motivos dentro del proyecto de ley, el cual el concejal Chiqui mencionó la vez pasada en una entrevista, que existía, que ya estaba regulado y que requería de presupuesto de la administración, cuando me voy a leerlo, en su parte de su impacto fiscal dice que no tiene impacto fiscal. O sea, que se puede tramitar. Entonces, en ese ejercicio, señor Elkin, de pronto, si el problema no permita a usted, que representa esa cartera, que los cultores queden en la mitad de disputas políticas. ¿Por qué? Porque le aseguro que el 80% de los argumentos para negar un proyecto de acuerdo es de la orilla del que viene, y es no permitirle que la doctora Erly tenga, creen ustedes, ese reconocimiento con los cultores, al quedar como coautora y autora de un proyecto de acuerdo tan importante, y no estamos viendo que en la mitad de ese debate, que es político, no es técnico, pues queden un poco de cultores que están pidiendo en esa reunión, vinieron acá y lo manifestaron, un día del gestor cultural. El Senado, es mi postura, y sin miedo lo digo en esta acta, tiene la facultad de crear a nivel nacional los días como el Día del Gestor Cultural, el cual lo hizo. Así como el Consejo Municipal a nivel territorial tiene la facultad de destinar el Día del Gestor Cultural. ¿Cómo define
el Senado o la Cámara, ¿cuál día es el Día de Gestor Cultural? Pues según su estudio y su propuesta del ponente. ¿Cómo lo define el Consejo? Pues según nuestra cultura y nuestros ejercicios culturales municipales se definen, y ya está bien argumentado por qué ese día y por qué en homenaje al padre Scheiner. Entonces, yo quiero dar dos claridades, ¿sí? Uno, hay alta jurisprudencia de administración, porque pues puede uno caer en el error. Y puedo poner un ejemplo ampliamente, y es el tema de la Semana de la Juventud. Institucionalizar la Semana de la Juventud, señor secretario, podría decir para ustedes que tiene un tema presupuestal. Obviamente ustedes van a decir, claro, a mí me toca hacer esa semana, la Semana de la Juventud, destinar unas actividades, tengo que sacar plata, ¿cierto? Entonces ustedes podrían decir, no, concejales, ustedes no pueden hacer un proyecto de acuerdo que institucionalice la Semana de la Juventud, que hoy no está institucionalizada en nuestro municipio. ¿Por qué? Porque requiere de presupuesto del municipio. Pues le tengo que decir, señor secretario, que en ese ejemplo, como en el de ahora, es totalmente falso esa postura de que no se puede porque requiere rubros presupuestales o requerimos una autorización fiscal del municipio. Y la jurisprudencia del Consejo de Estado es clara en un proyecto de acuerdo de la Semana de la Juventud del municipio de Yopal, donde el alcalde demanda al Consejo por aprobar la institucionalización de la Semana de la Juventud porque tenía impacto presupuestal. Y el Consejo de Estado es claro en decirle al alcalde de Yopal que eso es falso y que el proyecto sigue en firme y que con sus herramientas, con sus presupuestos garantiza la realización del festival. O si no, no podríamos nosotros aprobar ni tramitar nada. Una condecoración puede ir desde una imagen hasta de entrega de una nota de estilo, hasta un evento, hasta como su merced quiera decir. Difiero de usted, señor secretario, ser responsable de los compañeros de la comisión, aunque no soy autor, estudié el proyecto de acuerdo, en que se defina cuál van a ser los reconocimientos. Primero, entregar los 3 reconocimientos que usted manifiesta son facultad del alcalde, mediante una resolución, decreto, un acto administrativo. Que estos concejales definan eso dentro de ese proyecto de acuerdo sería un error, porque estarían desproviendo al alcalde de las facultades que él tiene de decidir a quién le entrega estos actos administrativos. No es decisión ni facultad de este consejo municipal. Es por eso que definirlo dentro de este proyecto de acuerdo nos estaríamos extralimitando, a mi percepción, porque no le podemos decir al alcalde a quién le entregue o cuánto se entregue, porque es una facultad de él entregar estas condecoraciones, colono de oro y las que usted ya manifestó. Es más, este proyecto es tan general que deja libre albedrío de ustedes reglamentar a quién le van a entregar. Este proyecto de acuerdo no compite con que ustedes puedan vincular al Consejo de Cultura. Una vez aprobado, llaman ustedes al Consejo de Cultura y dicen vamos a entregar estos reconocimientos así, ustedes van a tener una participación. La reglamentación la hace la administración municipal. Este consejo solo está buscando de que un día al año sea reconocido como el Día del Gestor y la Gestora Cultural, ¿sí? Bajo una serie de exposición de motivos, bajo una serie de temas de legalidad, que créame, señor secretario, sí, que usted sabe que yo lo respeto, que si esto gozara de ilegalidad no lo estaríamos radicando, porque eso incluye unas consecuencias para los ponentes, para los que radicaron, si eso fuese así, ¿sí? Yo sé que muy seguramente el proyecto no va a pasar, no hay los votos para que pase, y esa es la democracia, señor secretario, pero así no pase, ahí no perjudican a la doctora Derly, ni perjudican al ponente, ni perjudican a la oposición, ¿cierto? Ahí simplemente pues dicen es negativamente la postura que ustedes creen, la mayoría de esta comisión, de que no es necesario hacerlo en este caso para el Día del Gestor Cultural. ¿Que esto quiere decir que se vaya a dejar de presentar? No, muy seguramente la doctora Derly lo presentará en todos los periodos constitucionales que sea posible, pero lo invito, señor secretario, y uniéndome a lo que dice el concejal Reinel, no es obligación de los concejales en esta clase de proyectos de acuerdo tener el visto bueno de la administración, ¿sí? No es ni requisito legal ni necesario, porque no necesitamos autorización fiscal del municipio.
Si fuese a esto, y esto es tan claro, señor secretario y a los compañeros, de que si este proyecto necesitara una autorización fiscal, pues ustedes estarían cometiendo otra irregularidad, porque entonces lo debería estar discutiendo, ¿viene quién? La comisión de presupuesto, no la comisión administrativa. Entonces, si ustedes dicen que eso requiere una modificación presupuestal, que es falso, ¿sí? Y pueden revisar en Google proyectos de esta naturaleza en otros consejos, en otras asambleas, en qué comisiones se han tramitado, pueden encontrar ustedes que son temas administrativos y por ende no van a comisión de presupuesto, sino que se asignan a esta comisión tan importante. Entonces, secretario, para finalizar, yo soy muy respetuoso de las decisiones de las mayorías. Si las mayorías deciden tumbar de nuestro proyecto de acuerdo, esas son las mayorías, ¿sí? Y las mayorías se deben respetar en el ejercicio democrático, pero lo invito a que usted tiene un funcionario allá que no hace ni deja hacer. Señor Diego Reynoso no hace ni deja hacer. No dejan avanzar este proyecto de acuerdo en esta comisión, porque de seguro que si usted con el alcalde hablara con los concejales de la coalición de gobierno y permitieran que este proyecto avance, sería un hecho. Pero como no se permite desde la administración, tienen a un señor Diego Reynoso que ha tenido la institucionalidad ahí disponible para crear ese proyecto de acuerdo, ¿sí? Que a veces parece más activista que funcionario de la secretaría, ¿sí? Que sus posturas políticas parece, en muchos comentarios que ha hecho incluso en la página del consejo frente a este proyecto de acuerdo, lo hace ver más como un opositor al proyecto y no como alguien que quiere que este sea un beneficio para los cultores. Los cultores, si algo tienen, es que no son ciegos. Algunos, tal vez los que trabajan con ustedes, puedan estar en favor de esas posturas, pero la gran mayoría no son ciegos y saben que si ustedes quisieran hacerlo hace rato lo hubieran podido hacer. Eso está desde el año pasado, hemos pasado 2 periodos ordinarios. Ustedes, cuando se negó en primera instancia el de la doctora Derli que presentó, ustedes bien hubiesen podido, porque usted conoce la necesidad, secretario. Los cultores se lo han manifestado, vinieron acá y usted los vio ese día, tienen el proyecto base, tiene clarísimo lo que usted considera que está mal, pues ¿por qué no lo han bajado como administración si la intención es que pase? Entonces lo invito a que, si es negado de nuevo en este consejo municipal, yo paso por auxilio y la doctora Erly me podrá desmentir, que ella no tiene ningún problema en ceder esa autoría a ustedes, y que sean ustedes, señor secretario, tal vez con un concejal que se sientan más cómodos, ¿sí? O para recoger ese rémito político que significaría, según ustedes, con los cultores, la aprobación de ese proyecto de acuerdo, pues que ustedes lo presenten. Secretario, usted ya tiene una base, este ente del Ministerio del Interior entregó un modelo a Diego Reynoso. Él quedó en esa reunión de avanzar ese mes para ver si lo presentábamos en el mes de mayo. Me recuerdo ese día en las sesiones ordinarias que seguían, él quedó con el compromiso allá de que se iba a articular con usted para presentar como alcaldía ese proyecto de acuerdo. A hoy eso nunca llegó. En vista de esto, nosotros que estuvimos en la reunión y por solicitud de algunos cultores, hicimos eso que ustedes no han sido capaces de hacer, y fue coger ese proyecto de acuerdo, aterrizarlo, construirlo, y a través de la autoría de la doctora Erly presentarlo en este consejo municipal. Así no pase, así no tengamos los votos. Yo creo que uno presenta proyectos de acuerdo acá es con el ánimo de que se hable del tema y de cumplirle a los sectores que cada uno representa, y no buscando las mayorías que se aprueben o no. Entonces sí, yo le entiendo, señor secretario, pero lo invito a que usted haga un proyecto de acuerdo como ustedes quieren, que no tenga, que defina la condecoración, que viniendo de ustedes podría gozar de más de legalidad. Un proyecto de acuerdo que, si ustedes creen, destine el rubro de donde va a salir, que vuelvo y le digo, son proyectos que no generan impacto fiscal, aunque usted sostenga en repetidas ocasiones que sí. Y me gustaría que me dijera por qué, más de una interpretación política, porque después del segundo argumento, señor secretario, usted dijo interpretaciones políticas solamente. ¿Cuál para mí es una interpretación política? Dijo,
es que si les doy solo esto, tal vez no les guste. Eso es subjetivo, eso no es técnico. Y dijo, y es que de pronto los del Comité de Cultura se me ponen bravos porque no quedan dentro del proyecto. Entonces haga un proyecto de acuerdo usted que queden dentro, si es lo que usted considera. Pero no le demos más larga a esta necesidad de los cultores de querer tener este día especial. Si ustedes dicen, no, es que ya existe, entonces adopten el nacional, ¿sí? A través de un proyecto de acuerdo, adóptenlo, pero garantícenlo, ¿sí? Ese es como mi llamado, señor secretario, en este y todos los otros proyectos que vengan. Lo invito de pronto, secretario, a que estudie un poco, con todo el respeto del mundo, el alcance del impacto fiscal de los proyectos de acuerdo, ¿sí? Porque no es como se está viendo, ¿sí? Y le voy a enviar una jurisprudencia con todo el respeto para que la estudie y pueda analizar un poco en qué consiste el alcance fiscal, ¿sí? Y es que yo sí le puedo decir a usted que celebre el Día del Cultor. Lo que yo no le puedo decir a usted es de a dónde saque la plata. Eso es una facultad de ustedes como ordenadores del gasto, ¿sí? Error cometería yo si yo le digo a quién condecore, porque son facultades de ustedes. Si yo le digo de a dónde saque la plata, porque eso es una facultad de ustedes como ordenador del gasto. Y porque finalizo con este argumento. Existen muchos días, mire, hay un proyecto de acuerdo, señor secretario, que crea una escuela cultural, ¿cierto? Usted lo conoce bien. Yo le quiero hacer una pregunta, ¿esa escuela existe? No existe. Y entonces, ¿por qué no existe? ¿No existe el proyecto de acuerdo? Es un proyecto de acuerdo de más de 10 años, donde esa escuela cultural que crea este consejo no existe en el municipio, ¿sí? Entonces usted no me puede decir, usted podría aprobar y dejar que este consejo apruebe el Día del Gestor Cultural como un acto simbólico de reconocimiento a los cultores y nunca celebrarlo en lo que le queda de periodo. Y por eso no significa, ojo, porque ustedes están malinterpretando, pero no significa que ustedes estén haciendo un incumplimiento, señor secretario, porque cuando usted lee el decreto de ese proyecto de acuerdo nunca dice, se obliga a la administración a celebrarlo, simplemente se dice, se conmemora o se decreta este día como el Día del Gestor Cultural, ¿sí? Diferente fuera que se dijera, se obliga a la administración a hacer un evento, entregar tantos reconocimientos, de modo más específico. Entonces, con todo el respeto, señor secretario, esa es mi postura. Al autor, al ponente, igual son los que deben tener hoy la batuta de saber si hay posibilidad de aprobarlo con modificaciones o simplemente someterlo a votación como se consideró desde el inicio y pues avanzar con otros proyectos de acuerdo. Muchas gracias, señor secretario, y a los concejales. Pido la palabra. Yo pedí la palabra. Tiene la palabra el honorable concejal Dixon. Gracias, presidente. Aquí pensando algo. Bueno, en la exposición de motivos dice que no afecta en ninguna parte el presupuesto del municipio. O si no, tendría que estar acá la Secretaría de Hacienda. Un concejal, dentro de mi ignorancia, puede presentar una iniciativa, y no importa que tenga que ver con presupuesto. Lo único es que tiene que ser concertado con la administración municipal. Si ellos dicen, citar un ejemplo, necesitamos establecer este rublo, por citar un ejemplo, para que el día 31 de julio se institucionalice aquí en el municipio de Granada el Día del Gestor Cultural, y dentro del presupuesto que ellos tienen trazados, ven que se puede establecer ese rublo, concertado con la administración municipal, dentro de mi ignorancia, creería que se puede establecer. Caso diferente que la administración objete el proyecto porque de pronto no puedan hacer la reserva presupuestal o no puedan adaptar el rublo para que se institucionalice ese día. De pronto, entrando en respuesta a lo que dice el concejal Ramos. A mí me surge un interrogante. Esto está adoptado por ley de la República, donde se estableció el Día del Gestor Cultural, ¿cierto? 31 de agosto. El municipio o el alcalde obligatoriamente tiene que hacerlo a través de un acuerdo. Por si de pronto la comisión no quiera
o el consejo no quiera adoptarlo a través de un acuerdo municipal. A mí me salta la duda, el alcalde no puede adoptar también adoptar en el municipio a través de un decreto, ya que es ley de la República. O sea, me surge el interrogante frente a esto. No sé si esté equivocado o no lo esté, porque si ya hay algo establecido por ley de la República, no sé si el alcalde lo pueda establecer a través de un decreto, adoptarlo en el municipio. Tercero, el secretario habla y hace referencia que si este consejo adopta este acuerdo, se incorporaría en los eventos que ya están institucionalizados por parte de la alcaldía. Me surge la duda, dentro de esos rubros establecidos para los diferentes acuerdos que hay aquí en el municipio, ya Festival Cultural de Semana Santa, etcétera, 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 se puede en este acuerdo, una vez aprobado por el Consejo, se puede invertir algún tipo de recursos para hacer lo que yo siempre he manifestado, si sea para instalar una tarima, cuesta plata. O sea, se puede coger de esa plata, de eso que ya está institucionalizado, o ese rublo que tienen establecido para esas festividades, para atender otra festividad más que se establezca a través de este Consejo Municipal. Ahí me surge la duda, señor secretario. Gracias. Pido la palabra. Tiene la palabra el secretario Elkin. Bueno, aquí en ningún momento he manifestado que no quiero que pase, que porque es fulano, sutano, perencejo. Eso yo quiero dejarlo totalmente claro, porque son iniciativas y aquí los únicos que van a ver beneficiados son los gestores culturales. Aquí lo único que yo estoy pretendiendo es de que si lográramos de que quede de una manera más completa, fácil, y que no vayamos a tener inconvenientes. Al concejal Kevin, claro, yo le entiendo su postura, de pronto en llegar a decir, no, es que como lo presenta fulano, entonces ustedes no están de acuerdo. Yo no tengo aquí que decirle si sí o si no a los de la comisión. Eso yo tengo que dejarlo completamente claro. Ahora bien, desde el puesto de secretario, tengo que decirle que independientemente de que necesite o no necesite plata, toca dejarlo dentro de las actividades que se van a realizar en el municipio, ya sea la nota de estilo, la carpeta, lo que se vaya a entregar. Yo tengo que dejarlo dentro de las actividades que están en el municipio. Cuando digo que lo dejemos en el marco, vea, el concejal Dixon da otra opción, en el marco también del Festival de Semana Santa, esa exaltación que se hace, o vuelvo y repito, en el tema del Festival de la Cosecha, así como se exaltan los agricultores, los carroceros, pues así también podríamos entrar y ahí hacer la exaltación a los gestores culturales. Yo también vuelvo y le repito, quiero dejarle claro que no, en ningún momento se pretende ponerle trabas y que no pase. Eso no es mi labor, todo lo contrario. Lo único que yo acá tengo que dejar claro es desde la posición en la que yo estoy, cuando se crean los proyectos de inversión, tengo que decir que entra un nuevo ítem, independientemente que se deje 2, 3, 4, con lo mismo que nos dan a nosotros para cultura en el presupuesto, asimismo tenemos que dejar otro evento que hay que realizar, ya sea con la compra de lo que se va a hacer o simplemente la exaltación. Entonces yo sí aquí quiero dejarle claro, concejal, que jamás en mi posición como Elkin Mendoza es ponerle una traba para que no pase, porque yo no puedo decirle a los de la comisión que lo voten negativo o que lo voten positivo. Aquí lo único que soy y lo que pretendo con el dándole la importancia al Consejo Municipal de Cultura, porque pues le repito, cada uno representa un sector. Entonces ya sería una articulación, usted lo dice muy bien, articulemos quiénes pueden ser, para que no sea impositivo. Ya entraríamos a hacer esa situación. Que pasase, claro, ya esas son las únicas cosas. Cuando dije que quisiera que ojalá y pudieran quedar dentro del proyecto de acuerdo esas situaciones, más no estoy diciendo de que no pase, porque le repito, concejala, no es Elkin Mendoza
que le va a poner la traba. Aquí simplemente es como cuando yo me siento a elaborar los proyectos de inversión para todo el año. Sé que tiene, si hay 5 eventos, hay que agregar un sexto que sería el día del gestor cultural. Entraría como un ítem más. Ya es esa situación. Entiendo que el concejal Kevin aquí haga la exposición del tema político, de la oposición en la que ellos están, pero tampoco es decir que pronto ir a decir a los gestores culturales que nosotros no queremos que pase, simplemente de que podamos dejarlo mucho más fácil para esa celebración o esa exaltación que se quiere y que se pretende que se haga. Muchas gracias. ¿Algún concejal tiene la palabra, para someterlo ya a votación? Bueno, pues según lo que hablaba el concejal Kevin y lo que decía el secretario, donde decía que cuántos se reconocerían, que quién los elegiría, sí, cuál condecoración, pues igual si es aprobado, yo creo que ya es potestad de la Secretaría o del Consejo de Cultura o de la Alcaldía ese tema. Entonces yo creo que, pues si no hay más, podemos, presidente, para que lo pongamos a consideración. Tiene la palabra. Tiene la palabra el honorable concejal William. Gracias, señor presidente. Yo quisiera así hacer unas preguntas, no sé si de pronto el ponente o la concejal de Arly me pudiera dar respuesta. Teniendo en cuenta que el sector cultural es un sector muy grande, ¿se tiene conocimiento de cuántas personas hacen parte de este sector? Esa es una de mis preguntas. No sé si me la responde de una vez o le hago las otras dos. No sé si el ponente o quién me responde. Bueno, la segunda pregunta es, ¿hay un registro de alguna socialización que se haya hecho por estas personas que integran este sector cultural sobre este proyecto? En algún momento hay un registro que se socializó con los gestores culturales del municipio que se iba a presentar este proyecto. Y la tercera sería, ¿cómo se estableció que el día del gestor cultural debería de ser la fecha de nacimiento del padre Chainer? No sé, me dicen que el secretario, pero yo pretendía que me respondieran las personas que elaboraron el proyecto, pero pues teniendo en cuenta que no hay una respuesta, pues sí voy a dar de pronto mi punto de vista. Pido la palabra. ¿Por qué hago estas preguntas? ¿Por qué hago estas preguntas? ¿Hay respuesta? Porque si presentamos un proyecto que va a beneficiar el sector de cultura, pues lo primero que yo tengo que hacer es socializar con las personas que hacen parte de ese sector, para saber qué, por lo menos mi punto de vista es, se reunieron entre ellos, en dicha reunión se llegó al acuerdo entre todos o mayorías de que se iba a solicitar que el día del gestor cultural fuera el día de la fecha de nacimiento del padre Chainer. ¿Por qué no pudo haber sido, por ejemplo, la fecha de nacimiento de Hilberto Martínez Miranda, quien fue el que escribió el himno nacional, el himno municipal? O Gustavo Bermúdez Romero, quien fue que mediante un concurso que hizo el Consejo Municipal en el año 1989 elaboró el escudo del municipio. También está un exgobernador como Gabriel López González, que fue mediante un acuerdo el que trajo la Casa de la Cultura del municipio de Granada. Margarita Valencia, quien fue la primera persona quien dirigió la Casa de la Cultura en el municipio de Granada, quien además, ella había estudiado música en Italia y trajo también cultura al municipio. Entonces, quería que me resolvieran esos inconvenientes para tener decisión sobre mi voto, pero teniendo claro que me trasladan la pregunta al secretario, quien no fue el que elaboró el proyecto, entonces ya me queda claro. Muchas gracias. Pido la palabra. Tiene la palabra. Pido la palabra también, Claro por que favor. Tiene la palabra el concejal Kevin. No ha dejado, no, hizo la Luego me pregunta, la pero dan no así. dejó tiempo de contestar. Reiner, Primero, ahorita me la dan. estudié el proyecto, acompañé las asesorías que dio desde el Ministerio del Interior en la estructuración de este proyecto de acuerdo.
Eh, Tengo que decirle, el concejal hizo 3 preguntas. La primera, o no sé el orden, pero una es porque se decidió que el padre Scheiner fuera en la fecha del nacimiento, o en la muerte del padre Scheiner fuera la que se celebrara o se quedara dentro de este proyecto de acuerdo. Pues yo le tengo que decir al concejal que si usted quiere que sea otro de esos, hágalo usted, porque eso es potestad del autor. Sí, es lo que propone el autor. Eso no está fijado en ningún marco, ni hay un proceso de selección del día, ni hay una dinámica que le permita al autor considerar por qué es mejor un día a otro. Es la propuesta que nace del autor, o si no, pues podemos preguntarle de pronto, doctora, a los cultores que hacen parte de toda la red de la escuela que dejó el padre Scheiner, si no están de acuerdo con que ese sea el día. Que porque se haya ido a consultar a otros cultores que quisieran que estuviera al día el nombre de él, pues facultad del autor, y lo invito, señor secretario, Pido la palabra. y a los honorables concejales, que entonces lo presenten y pongan al señor que inventó el himno dentro, como el día que murió, nació el señor, no sé, que lo pongan, y es la propuesta. O entonces tendríamos que ir a decirle al Senado por qué definió que el 31 de agosto en honor a un señor que se llamaba Jorge Rojas. ¿Y por qué les irá a llegar? No, senadores, que le vamos a tumbar la ley porque es que usted designó que era el señor Jorge Rojas el 31 de agosto y no Pepito Pérez o Sutanito. Pues facultad del senador que propuso, que expuso sus motivos, porque creía que esa fecha, por el aporte cultural que había dado este señor en la cultura colombiana, de que se iba a hacer, aporte que ampliamente ya se explicó en este consejo, que yo creo que todos pueden tener sus diferencias, pero nadie puede tener duda. No sé si el secretario que representa la cultura de este municipio crea que el padre Scheiner dio un aporte a la cultura de nuestro municipio. Yo creo que el municipio hasta lo reconoció en varios municipios, inclusive en la administración de ustedes. Entonces, poner en duda el aporte cultural del padre Scheiner, porque de pronto en el proyecto de acuerdo que propuso otro concejal no quedó el cultor que a mí me gusta, o el más cercano, o el que es mi amigo, y deslegitimar un proyecto de acuerdo en su estructura por a quien se le rinde homenaje, pues es más que todo mezquino y un argumento rebuscado para poder deslegitimarlo. Entonces, ¿qué tal los senadores tumbándole este proyecto de acuerdo a sus ponentes y autores, porque se definió que el 31 de agosto se definía y se conmemoraba la vida de este señor en honor al Día del Gestor Cultural Nacional? Pues yo sí, al señor Jorge, que condecora el Senado o que crea, yo no lo conozco. Yo conozco al padre Scheiner, y me encantaría que este consejo y sus cultores reconozcan en el padre Scheiner, en ese día que planteó la doctora, pues se reconozca el Día del Gestor Cultural. Es tan sencillo que esa es la explicación. Y cuando uno se para acá, desde el inicio su voto es negativo, concejal William Arias, ¿sí? Y si lo va a justificar, lo invito a que lo haga de manera inteligente, no de manera rebuscada, ¿sí? Si usted quiere que ahí vaya otro nombre, pues hágalo usted, mano. Ahí le pasamos el formato si quiere. Si de pronto le cuesta menos y lo organiza y pone el nombre de uno de los que usted nombró, y listo. Si se aprueba, pues ese queda. Y nadie le va a venir a poder refutar a ustedes que por qué dejó a Sutanito. Pues porque esa fue su propuesta como autor, dejar y reconocer en el marco de Sutanito. O porque pues hagan esa proposición. Si esa es su excusa, haga la proposición de que no sea ese señor, sino sea otro de los que usted tiene ahí, y muy seguramente eso puede, si hay proposición, cambia, pero muy seguramente no va a ser la proposición, ni muy seguramente ese proyecto de acuerdo, porque eso no es la verdadera motivación. Esa es la primera pregunta. No existe un mecanismo legal ni obligatorio que le obligue al autor del proyecto inclinarse por uno u otro en la hora de su exposición de motivos. Y yo creo que aquí no se está trayendo un deportista, sino que se está trayendo es un estandarte de la cultura granadina, que aportó mucho, y que yo creo que toda la sociedad granadina y los cultores, con sus diferencias, lo deben reconocer en ese ejercicio, ¿sí? Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, de que si hay un censo de cultores en el municipio de Granada, le imponen esa carga
a un concejal que vaya y haga un censo cuando le puedo asegurar que ni siquiera el municipio la tiene, porque como tampoco tenemos un censo de cuántos animales callejeros hay, ni en abandono. Entonces no presentemos ningún proyecto de acuerdo porque no hay censos. Otro argumento falaz, porque he visto a los compañeros presentar proyectos de acuerdo o respaldarlos sin ni siquiera pedirle a la administración, que sí es la institución correspondiente, un análisis demográfico amplio que justifique, según el concejal Arias, este proyecto de acuerdo, ¿sí? Ahora, que si se socializó con los cultores, obvio, de pronto no con los cultores que usted nombró ahí quedaron conformes, puede ser, o los cercanos o los allegados, pero se hizo una reunión en la biblioteca, no sé, usted no asistió, aunque era una invitación del consejo municipal, estaba delegados de la alcaldía, los cultores en pleno, el delegado a Sosupro, ¿sí? Y allí se habló. Es más, la gente hizo comprometer a la doctora Derly, y en este caso a mí, ya como presidente, a presentar estos proyectos de acuerdo, ¿sí? Que hasta le recomendé yo a usted y a Diego, le dije, preséntenlo ustedes, mano, para que eso pase, ¿sí? Háganle ustedes, le dije a Diego, preséntenlo ustedes para que eso pase, pero yo no me puedo quedar esperando, ¿sí? A voluntad de la administración, año y 5 meses de que ustedes presenten eso, y si no lo han presentado, respondiendo y con eso termino parte al concejal Dixon, pues si el alcalde lo puede hacer por decreto asimilarlo y no lo ha hecho, yo no me puedo quedar esperando como concejal a que lo haga, ni puedo ir a obligarlo a que coja esa ley y la adopten por medio de un acto administrativo, ¿sí? Eso no lo podemos hacer nosotros. De pronto el secretario que está acá evalúe si usted considera que lo que dice el concejal Dixon es posible y promueva ante su jefe que acoja por decreto, por resolución, por lo que sea, esa decisión, ¿sí? Que no lo ha hecho en 1 año y 5 meses y yo no me puedo pasar mi periodo esperando que lo haga, ¿sí? Si no tiene la voluntad política, pues traigamos la discusión aquí se caiga 10 veces, pues 10 veces se va a caer, ¿sí? Pero entonces, es esa invitación. Mire, Elkin, usted tiene una oportunidad hoy, ahí tiene al concejal William que está muy activo con el tema, estudiando juicioso quiénes son los estandartes culturales del municipio, pues cuando hoy, que se va a caer, estoy seguro, Elkin, pues salgan de aquí, creen una mesa de trabajo y háganlo ustedes. Quiten al padre Cheiner, no importa, pongan al señor del himno, a la señora que estudió música en Francia, eso al final al gestor, sí, en Italia, pongan el que ustedes quieran, pero háganlo, Elkin, ustedes tienen los profesionales, jurídicos, tienen los votos en esa comisión acá para poder aprobar ese proyecto de acuerdo, y el respaldo en plenaria que muy seguramente tendrá para poder hacerlo, ¿sí? Entonces lo invito a que cuando sea que sea la decisión, no les sigamos, porque no lo hacen, pero sí vienen y cuestionan y le niegan ese proyecto a los que lo hacemos, o a los que los promovemos, o a los ponentes, ¿sí? La menor forma de usted demostrarme que yo estoy equivocado, Elkin, es haciéndolo usted. Si usted de verdad quiere como secretario de Educación y Cultura, de que eso sea un hecho el día de gestor cultural, usted tiene todo acá en este consejo, los votos y el equipo jurídico, técnico que le haga ese proyecto como ustedes consideran, pero que se celebre ese día. Elkin, es una necesidad de los cultores, ¿sí? Entonces con eso yo finalizo mi intervención y aunque no hago parte de la comisión, le solicito al ponente que hay 2 proyectos muy importantes que si no hay más discusión, si consideran lo paso a someter a Yo votación. pedí la palabra. Tiene la palabra el honorable concejal Derly y después el honorable concejal William. Gracias. Concejal William Arias, usted me hizo 3 preguntas. La primera tiene que ver con el censo de gestores culturales en el municipio y yo tengo que, con toda la humildad del caso, trasladársela al secretario de Cultura, porque son los que tienen el contacto directo con ellos y tienen las bases de datos. Secretario, por favor, su merced me puede regalar el dato de cuántos gestores culturales hay en el municipio, si ustedes tienen la caracterización y si están debidamente, ¿cómo le digo? Bueno, caracterizados, en fin.
No, caracterizados es todos los días salen gestores, todos Ok. los días hay gente que empiezan su carrera musical, artística, cultural, de danza, de teatro. Es imposible de decir hay 5, 8, 10, 200, 300. Listo. Más fácil de pronto es el tema de ¿Cuántas manifestaciones? cuántos están llevando los documentos para que entren al programa de los BEPS, que es otra cosa. Ok. Pero pues todos los días el muchacho que baila, el muchacho que pinta, pues ya son gestores culturales. Tranquilo, secretario. Muchísimas gracias por su respuesta. Porque si su merced, que es el titular de la secretaría, entiende que todos los días surgen diferentes gestores, unos se van del municipio, otros llegan, y no tiene el dato exacto, yo creo que eso no significa que por eso no se tenga un proyecto como este. Así las cosas, desde un gestor en adelante que haya, pues yo creo que tiene una dignidad que hay que respetarle y es un gestor al que hay que reconocerle. Aquí no se trata de reconocerlos por la cantidad que exista en el municipio, sino por lo que significan ellos. Entonces creo que no viene al caso la primera pregunta. La segunda tiene que ver con que, y entiendo que su merced no tenga la diferencia entre gestión cultural y cultor, gestor cultural y cultor. Y el gestor cultural es un intermediario entre el arte y el público, el arte y las entidades, las instituciones, el arte y los mismos artistas, ¿sí? Es una persona que promueve la cultura. No es lo mismo el cultor. El cultor es una persona que tiene unas manifestaciones, ¿sí? Que quien realiza unas creaciones de manifestaciones culturales. Yo puedo hoy escribir una poesía, pero no estoy siendo una gestora cultural. Y yo creo que cuando usted empieza a identificar las diferencias entre gestión cultural y cultor, usted se da cuenta porque es tan importante hacer un reconocimiento a un gestor. Y el caso tercero, no creo que esté en el mismo, porque el padre Jorge Scheiner, y es porque es una persona que dejó un legado muy significativo en muchos jóvenes en el municipio, muchos de los cuales hoy hacen parte de orquestas, grupos de mariachis, como lo dice el proyecto, e incluso directores de filarmónicas en el mundo, ¿sí? Es decir, que ese legado ha dejado en alto el nombre de Granada, no solo aquí en Colombia, sino a nivel internacional. Y es una persona que sembró la música y el arte en todos esos niños que pasaron por la Holanda y por la Casa de Música y bueno, en fin, por la banda Don Bosco, en fin. No significa eso, concejal, que yo esté desmeritando el trabajo de los demás. En este caso, una persona que usted nombró, que fue muy cercana a mí, a la cual estimé muchísimo y tengo toda la gratitud a su memoria, como es el maestro Hilberto Martínez Miranda, mi gran amigo de Hilberto. No significa eso que esté desmeritando el trabajo por lo menos de él. No, estoy hablando de todo ese semillero que se gestionó con la cultura, mientras el padre Jorge era el director de esa banda. Entonces, creo que eso tampoco significa que no se apruebe un proyecto, porque homenaje a este y no a este. Pues uno quisiera que tuviéramos muchos más homenajes y podremos hacerlo. El día que se tenga el Día del Idioma, no sé, podríamos hacerle un homenaje a mi amigo Edilberto. Es más, cómo me gustaría que el Coliseo de Granada llevara el nombre de mi amigo Edilberto Martínez Miranda, ¿sí? Pero este proyecto tiene estas características y esos no son los argumentos para decirle no. Y termino diciéndole que en cuanto a la socialización, claro que se hizo, su merced. Se hizo en marzo en la Biblioteca Municipal con los gestores culturales, representantes de las diferentes manifestaciones culturales del municipio. Es decir, allí estaban cocinas tradicionales, música, en fin, todas las expresiones artísticas representadas allí. Allí nace la idea, allí el asesor Jonathan Corpas nos dice, nos habla de los estímulos que ellos tienen, que ellos quieren tener, pero que para acceder a esos estímulos se deben tener reconocimientos y que entre más reconocimientos se tenga, más opciones puede tenerse. Y surge la necesidad y los gestores nos dicen, por favor, ayúdenos con eso y hacemos un compromiso con ellos. Estaba la administración municipal ahí y se hace la socialización, se hace el compromiso de hacer realidad este proyecto. De ellos surge y yo le digo la verdad, no he visto el primer gestor cultural que se me haya acercado a decirme,
que no le gusta el proyecto y que por favor no lo haga. Todos me han expresado el respaldo, la gratitud frente a esta propuesta. Y termino diciendo, yo no tengo ningún problema en ceder la autoría de este proyecto a ustedes, a la administración municipal. Cero egoísmo en mi vida. A mí, yo creo que lo que me interesa es que un sector tenga reconocimiento, no importa de dónde venga la iniciativa, eso es lo de menos. Vamos a sacrificar todo un sector porque fue Derly la que lo propuso. Para mí eso no es importante. Yo hago las cosas con la mejor intención, pero si el problema es la autoría, yo la cedo, dígame quién la quiere y yo la cedo. Pero por favor hagan realidad el proyecto y no le pongan más trabas, que yo creo que ha sido muy claro y se han cumplido los compromisos. En cuanto a si se concertó, ya lo había dicho, pero lo vuelvo a repetir. Claro que sí, el asesor lo socializó con la asesora jurídica de la Secretaría, encontraron unas palabras que no se deberían cambiar, se cambiaron, se ajustaron, y no puede ser que después de que se hizo eso aparezcan otra vez otros peros, porque ahí sí ya uno empieza a decir, bueno, pues ¿cuál es la vaina? Entonces, en ese orden de ideas, si ustedes quieren que les ceda el proyecto, yo lo cedo, pero por favor háganlo realidad. Gracias. Tiene la palabra el honorable Yo también concejal la William. pido. Después de la Gracias, palabra presidente. del honorable concejal William, le damos la palabra al ponente para que por favor lo pongamos a consideración de votación. Me envían a mí a presentar un proyecto, es que el proyecto no lo estoy presentando yo, lo están presentando ustedes. Yo hago parte de esta comisión y creo que es mi derecho preguntar. Dicen que no debatimos, hacemos unas preguntas para debatir y el hecho de que usted no piense lo mismo que pienso yo, no le da el derecho de juzgarme y a decirme cosas que no vienen al tema. Usted está aquí enfocado en un tema político, yo no. Yo estoy aquí concentrado es en lo mío. Hice el ejercicio dentro del tiempo que me quedó porque he estado un poquito mal de salud. Pero está claro que con usted, señor Kevin, porque con la doctora no tengo nada que decir porque me respondió a las preguntas que le dije y muy decentemente. Con usted no se puede. Toca aquí decir lo que usted quiera o lo que usted diga porque no estamos brutos y estamos aquí haciéndole caso a los demás. Entonces yo no entiendo para qué tanto que se rasgan las vestiduras diciendo que toca debatir y que toca... ¿Para qué si siempre que alguien toma el micrófono su merced sale con guachadas y con palabras soeces acá en contra de lo que pensamos los demás? Entonces, no, yo no voy a renunciar porque usted quiere. ¿Qué más quisiera usted que yo renunciara? Y yo no voy a renunciar. Además, ya la comunidad granadina sabe que usted está armando todo este show esperando que le den un billete y todo el mundo sabemos eso. Presuntamente, lo de las ollas pitadoras están esperando es que les den platica para poder votar el superávit. Eso ya todo el mundo lo sabe. Eso no es desconocimiento de nadie. Eso no es necesidad de uno ponerse a expresarlo aquí en los micrófonos. La comunidad granadina ya sabe qué clase de personas son ustedes y qué política es la que hace. Quiero de pronto agradecerle a la doctora por responder las preguntas. Decirle que no es que yo esté en contra de que sea el padre Chañer, simplemente que yo quería pues Pido la palabra. que me dieran esas respuestas para así mismo en mi análisis mirar Concejal Reinel, si se pido ha la socializado con estas personas que hacen parte de estos sectores. No es nada en contra del proyecto, ni mucho menos, pero sí me parece una falta de respeto que primero piden que uno tenga debate y después que tiene debate entonces lo callan diciendo que es que alguien lo mandó a tomar decisiones. Entonces para eso no se pongan al debate, de una vez pidan las votaciones y cada una es persona que tiene que expresar y no hay ningún problema. Muchas gracias. Reinel, pido la palabra. Es que yo ya le había dado la palabra al señor ponente para que lo pudiera en consideración, pero la última... Pero yo La última palabra yo sí, que Antes de concejal, que un- ponga consideración, minuto existe yo. algo que se llama, se abre la discusión, ¿cierto? Entonces pido la palabra. Porque cuando él intervino desviando el tema, usted no hizo nada como presidente. Usted no me puede limitar. Bueno, tiene la palabra y tiene la palabra el secretario Elkin y no doy más palabras para que pongamos a O sea, ¿no me va a dar consideración la porque nos palabra? faltan 2 proyectos más. Gracias. ¿Tengo la palabra? Listo. Muchas gracias. Pues es lamentable que caiga, yo creo que he demostrado este año el ejercicio de debate que se daba acá. Le doy la palabra a todo el mundo. Al concejal, pues de punto entre él. Lo que pasa es que el debate requiere una contestación. Que a usted no le gusta la contestación es diferente. Usted dice que la gente no me quiere, concejal, pero usted sacó 500 votos ya que 900. Algo me quieren. ¿Sí? Yo creo que si lo evaluamos así, usted lo quiere evaluar en esos puntos,
Me quieren más a mí que a usted, concejal, ¿cierto? Y ojalá sea la oportunidad electoral de medirnos otra vez, ¿cierto? Entonces, concejal, yo creo que evaluar el cariño de la gente a un concejal como usted que saca y hace sus apreciaciones sin fundamentos, ¿sí? Que es todo menos un ejemplo de vida, pues conmigo pues no va al caso, concejal, y yo no entiendo su frustración a la idea de mis argumentos, conce, es normal, ¿sí? Pero ya que el presidente de la comisión permite que se den estos espacios, ¿sí? De que usted sepa salir del tema, ¿sí? Concejal, pues me lleva una duda. Yo no sé si está de un funcionario, de pronto aquí que está el secretario, o la reina, o planeación, o el alcalde, alguno, y si usted lo sabe, concejal, le tengo que manifestar una cosa. Usted tiene la obligación legal, como concejal del municipio de Granada, de entablar las denuncias correspondientes, y usted está manifestando que yo estoy cometiendo un delito, y entonces ¿por qué no denuncia? Que algún secretario venga y diga en qué momento la oposición le ha pedido plata para aprobar el superávit, ¿cierto? Que venga y lo diga acá o que lo denuncie. En ese ejercicio, yo sí no sé, concejal William, entonces a mí me queda una duda. Usted el año pasado votó superávit, ¿usted le dieron plata? ¿Usted el alcalde le dio plata por votar el superávit? Porque si usted el alcalde, usted me está diciendo que para votar el superávit, sí, claro, ahorita si quiere le dan la palabra, usted está diciendo que para votar el superávit le dan plata, pues usted le vota todo al alcalde. ¿Quiere decir que la gente podría interpretar que el alcalde a usted le da plata? ¿Lo tiene planillado, le tiene cuotas, trabajando en la administración? ¿Sí? Ah, entonces, pues quiere decir que así como usted vota de corazón por los granadinos, yo también. Porque quiere decir entonces que si usted todo lo que le aprueba al alcalde es por plata, yo no creo. Me niego a creer que usted haga su ejercicio en favor de una mensualidad que le da al alcalde de 2 millones de pesos. Yo me niego a creer eso es mentira. Lo que dicen afuera es mentira. Porque además haría caer en una ilegalidad no a usted sino al alcalde. Se llama concusión. ¿Sí? Entonces venir acá a decir una cosa, pues le digo una cosa, concejal, diga lo que quiera. Porque mi voto del superávit, no me importa que usted diga que yo estoy pidiendo plata, lo que sea. Técnico, argumentativo y lo que quiera, concejal, ¿sí? Como quiera, concejal, en ese ejercicio mi argumento va a ser técnico argumentativo. Señor presidente, le hago una observación, si usted quiere que las sesiones no se salgan de este contexto que usted lidera, pues debe tener autoridades de la mesa para no permitir que eso pase, y estamos hablando de un proyecto que se llama Gestor Cultural, que al señor concejal no le gusta que le di 3 argumentos y no refutó ni uno, ¿sí? Porque el nombre, de todo lo que le di no refutó ni uno, sino que automáticamente se vino a decirme que yo estoy pidiendo plata por superávit, en su impotencia y en su falta de construir un argumento y una línea completa, porque simplemente no le da para hacerlo. Entonces, muchísimas gracias, señor presidente. Licenciado, que Bueno, sea mire, un poco... sí, mire, nos llevamos o nos dejamos llevar por algo, otro contexto, donde en ningún momento creo que ni los de la comisión, ni los ponentes, los que estamos acá, estamos detrás de que no pase. Vuelvo y repito al concejal Kevin, nos llevó a otro contexto, entendiendo su posición, cuando pues simplemente era una pregunta, decir por qué él y por qué no otro. Sí, era una simplemente pregunta. Todos estamos aquí de acuerdo de el legado que dejó el padre, porque muy bien argumentado sí está en el tema de quién fue. Pero vuelvo y repito, aquí no se trata de que cojamos algo para irnos un ataque el uno al otro, porque pues ese no era el contexto. Totalmente de acuerdo de que sea con él. Aquí estamos simplemente decir el 31 de julio, simplemente decir en memoria de él, independientemente de que sea la fecha o no sea la fecha, pero que sea memoria de él. Es algo que yo también quiero que quede aquí claro. Y cuando digo que aprovechemos los contextos, concejal Anderly, es que aprovechemos el contexto de que vamos a tener masividad.
Cuando hablo de que sea en el marco del Festival de Semana Santa o en el marco del Festival de la Cosecha, no estoy diciendo de que no sea él, para que de pronto el concejal diga, no, es que ustedes están de acuerdo, entonces preséntelo usted. No, no se trata de eso, ¿sí? Si eso cambia una palabrita que no tenga que ver con que se diga que no, es otra cosa, pero no nos eche la gente encima diciendo de que entonces preséntelo ustedes y preséntelo. No, no se trata de eso, porque lo que queremos es darle a la gente ese día, claro que sí, y vuelvo y repito, si eran 5, ahora tenemos que hacer 6, ¿sí? Independientemente de que sea así. Yo simplemente le digo, en memoria del padre, claro, es una proposición, no es algo impositivo, ni le estoy diciendo, venga, concejales, voten en contra, porque si no, no es así. Es lo único de pronto de esa situación, que pase, claro, y miraremos de qué, cómo lo tenemos que celebrar o festejar, hacer esas exaltaciones que se pretende y que la gente quiere y que se merece que los cultores tengamos ese día. Entonces, de mi parte, pues no es más. Ya basaste ilustración sobre el tema. Tiene la palabra el señor ponente para que lo someta a consideración. Bueno, entonces, en tema de concertación con la administración, ¿listo? Artículo primero dice exaltar a los gestores y gestoras, actores culturales de todas las áreas artísticas, de las industrias, en el municipio de Granada, en la zona urbana y rural, centros poblados de todas las edades, teniendo en cuenta la diversidad y pluricultural del territorio. No tendríamos ningún problema en ese. Listo. Artículo segundo, el día, entonces hablamos que el día 31, como un homenaje al padre Jorge Scheiner, yo, pues respecto a lo que decía el concejal William, yo, digamos que me hice la misma pregunta, ¿por qué? ¿Sí? Pero pues digamos que dicen que alguien que haya dejado con sus acciones un impacto positivo. Perdón. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en que el padre Jorge hizo su aporte a toda la cultura en Granada. Además el nombre, digamos, el Coliseo lleva el nombre de una persona que está viva, que siempre he dicho que no debería llevarlo, y ojalá pudiera liderar eso para cambiar el nombre del Coliseo. Entonces, dice que de pronto para un cambio de fecha, yo creo que lo podemos hacer, un cambio de fecha para que entonces haya un cambio, su merced, en el marco de la Semana Cultural. Entonces pues hago la proposición de que la fecha sea en el marco de la Semana Cultural para que el señor presidente me la ponga a consideración. O sea, solo cambiar la fecha, no se cambiaría pues el homenaje que es para el padre Jorge Scheiner. Para que por favor, señor presidente, me la ponga a consideración entonces, ya en concertación con la administración. Se pone en consideración la proposición antes mencionada por el honorable. Entonces, cambiaríamos el artículo segundo en la parte donde dice que será el 31 de julio de cada año, día del nacimiento del padre Jorge Scheiner. Entonces, quedaría dentro del marco de la semana. Pido la palabra. Listo. Pido la palabra. Entonces, el artículo segundo dice, Día del Gestor Cultural y la Gestora Cultural, que la fecha de exaltación será el 31 de julio de cada año, día del nacimiento del padre Jorge Scheiner, se escoge como homenaje a su labor musical artística y su legado que influenció en especial a los jóvenes, niños, niñas
de la banda Don Bosco. Se concentró en ser fiel reflejo de ese espíritu cristiano que predicó en persona y en acción, y que donó a los granadinos la música de su himno municipal, como también les acercó términos como melodía, ritmo y armonía, desconocidos en un momento y que se tornaron familiares y comunes por más de 30 años. Granada vio pasar generación tras generación de músicos de la banda Don Bosco, verlos crecer y formar sus propios proyectos de vida, muchos de ellos relacionados al mundo de la música, desde los directores de otras bandas como también mariachis, maestros musicales, instrumentalistas en orquestas nacionales e internacionales. Entonces quedaría que la fecha de exaltación sea en el marco de la conmemoración de la Semana Cultural en honor al padre Jorge Chainer, y lo demás queda como está. Señor ponente, pero el secretario de Cultura se nos fue para concertar. Pido la palabra, por favor. No, yo solo se la leo, pero él es el que la somete, o sea, ustedes. Listo. Solo la leo. Tiene la palabra. Que la fecha de exaltación sea en el marco de la celebración de la Semana Cultural institucionalizada en el municipio y siempre en honor a la memoria del padre Jorge Chainer por su legado artístico que influenció en especial a los jóvenes, niños y niñas de la banda Don Bosco. Se concentró en ser fiel reflejo de este espíritu cristiano que predicó en persona y en acción,
y que donó a los granadinos la música de su himno municipal, como también les acercó términos como melodía, ritmo y armonía, desconocidos en un momento y que se tornaron familiares y comunes. Por más de 30 años vio pasar generación tras generación de músicos de la banda de Don Bosco, verlos crecer y formar sus propios proyectos de vida, muchos de ellos relacionados al mundo de la música, desde los directores de otras bandas, como también mariachis, maestros musicales, instrumentalistas en orquestas nacionales e internacionales. Checre, ¿está de acuerdo? Entonces, presidente, para que la ponga a consideración, por favor. Se pone a consideración el cambio, ¿sí es el cambio? El cambio antes hecho por honorable concejal Derli en ponencia con Jimmy. Se abre la discusión, en concertación con la administración, se abre la discusión, sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Cómo votan los honorables concejales? Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo. Positivo. José Alfredo Arias Delgado. Ausente. Jimmy Villamil Calderón. Positivo. William Fernando Arias Giraldo. Siendo consecuente con la decisión de mi voto del proyecto, es negativo. Joan René Castaño Gallo. Por la misma consideración de mi compañero William, mi voto es negativo. 2 votos positivos de los concejales Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo, Jimmy Villamil Calderón. 2 votos positivos de los concejales Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo, Jimmy Villamil Calderón. 2 votos negativos de los concejales William Fernando Arias Giraldo, Joan René Castaño Gallo. Ausente la ley concejal José Alfredo Delgado. Empate en la votación de la proposición de modificación. Por favor, para que la vuelva a poner a consideración. Se pone en consideración la proposición antes mencionada, los cambios concertados con la administración hecha por el ponente Jimmy. Se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Cómo votan los honorables concejales? Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo. Positivo. José Alfredo Delgado. Ausente. Jimmy Villamil Calderón. Positivo. William Fernando Arias Giraldo. Negativo. Joan René Castaño Gallo. Negativo. 2 votos positivos, 2 de los concejales Dixon Álvarez Guarnizo, Jimmy Villamil Calderón. 2 votos negativos, William Fernando Arias Giraldo, Joan René Castaño Gallo. Ausente el concejal José Alfredo Delgado. Empate en la votación. Listo, entonces para que por favor lo ponga a consideración el proyecto, ya sin modificaciones, señor presidente. Se pone en consideración el proyecto sin modificaciones. Se abre la discusión, sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Cómo votan los honorables concejales? Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo. Positivo. José Alfredo Arias Delgado. Ausente. Jimmy Villamil Calderón. Positivo. William Fernando Arias Giraldo. Negativo. Joan René Castaño Gallo. Negativo. 2 votos positivos de los concejales Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo, Jimmy Villamil Calderón. Negativo otros concejales William Fernando Arias Giraldo, Joan René Castaño Gallo. Ausente el concejal José Alfredo Delgado. Empate en la votación. Para que por favor lo vuelva a someter a consideración, presidente. Se pone en consideración el proyecto antes mencionado por el concejal Jimmy. Se abre la discusión, sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Cómo? Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo. Positivo. José Alfredo Delgado. Ausente. Jimmy Villamil Calderón. Positivo. William Fernando Arias Giraldo. Negativo. Joan René Castaño Gallo. Negativo. 2 votos positivos de los concejales Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo, Jimmy Villamil Calderón. Negativo votos concejales William Fernando Arias Giraldo, Joan René Castaño Gallo. Ausente el concejal José Alfredo Delgado. Con- En caso de que hubo empate técnico, en vista que hubo empate técnico con el proyecto que era ponente del honorable concejal Jimmy, ¿es archivado el proyecto? Se niega el proyecto. Continúe con el orden del día, señor secretario.
Continuando, señor presidente, con el del día, pasamos al estudio del proyecto de acuerdo por el cual Pido la palabra, presidente. Tiene la palabra. Quería hacer una proposición de manera respetuosa que a partir del momento hasta las 2 de la tarde un receso para seguir en primer debate con los dos proyectos que faltan, ya que tengo ahorita un tema ya personal a mediodía que me imposibilita estar acá, entonces quería estar en el estudio de estos dos proyectos. Hago la proposición que sea a las 2 de la tarde, de retomar nuevamente en la sesión de comisión. Gracias. Sí, eso no tiene sentido, ¿verdad? Qué marica. Coloca la votación entonces. Se pone en consideración la proposición hecha por el honorable concejal Dixon. Se abre la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Cómo votan los honorables concejales? Dixon María Guarnizo. José Flávez Delgado, Positivo. ausente. Jimmy Villamil Calderón. Positivo. William Fernando Arias Giraldo. Negativo. Joan René Castaño Gallo. Negativo. 2 votos positivos de los concejales Dixon Antonio Ramírez Guarnizo. 2 votos negativos, concejales William Fernando Arias Giraldo, Joan René Castaño Gallo. Ausente del concejal José Alfredo Arias Delgado. No, en vista de que ya no hay los votos, pues la retiro y la comisión va a seguir. Voy a tratar de demorarme lo menos posible por estar nuevamente aquí acompañando la comisión. Entonces, señor presidente, No, pido la palabra, por favor. ya retirada la proposición por parte del concejal Dixon del estudio de proyectos de acuerdo. Entonces estamos en el estudio en primer debate, el proyecto de acuerdo por el cual se prohíbe la comercialización de animales vivos en plazas de mercado del espacio público y se regula su comercialización en otro establecimiento y en otras disposiciones. Por ende, el concejal Jimmy Villamil Calderón. Ponente, pida la palabra. Esa no- Disculpa. Juan, para que porfa corte e inicie el otro proyecto de acuerdo, el otro discusión del otro proyecto de la comisión.